Este es un vídeo monográfico acerca de la integración por partes. Si queréis que os quede claro este tema, mirad todos los ejercicios del vídeo, procurad no dejaros ninguno, pues explico la integración por partes desde todos los puntos de vista. La ficha donde están resueltos en PDF estos ejercicios la encontraréis en la descripción del vídeo. Es mejor si os la bajáis y seguís el vídeo con el PDF delante y podéis ir apuntando cosas que veáis en el vídeo en el propio PDF. Vamos allá. ¿Cuándo se aplica la integración por partes? Recordad que a la hora de hacer una integral, lo primero que pensamos es si esa integral es inmediata. Motivo de otro vídeo monográfico que está en el canal. Por tanto, una vez que hemos visto que la integral no es inmediata, entonces debemos de aplicar los llamados métodos de integración. Uno de ellos es el método de integración por partes. ¿Cuándo se aplica el método de integración por partes? Hay tres tipos que iremos viendo en este vídeo de integrales a las que aplicar el método de integración por partes. El primero es cuando tengamos el producto de dos funciones elementales distintas. En este ejemplo, que luego veremos, tenemos un polinomio multiplicado por la función seno. En este de aquí tenemos un polinomio multiplicado por un logaritmo. Por tanto, tenemos el producto de funciones elementales distintas. Si no es inmediata, entonces podemos pensar que se puede hacer por partes. Esta es la fórmula que aplicaremos en la integración por partes. Una función que llamaremos u, veremos cómo, a otra que llamaremos diferencial de v, y gracias a saber quién es u y quién es diferencial de v, podremos hallar la v sabiendo el diferencial de v y el diferencial de u sabiendo la u. Vamos con el ejemplo y lo entenderemos. El primer ejemplo dice integral de x por el seno de x diferencial de x. Comparando esta expresión con el primer miembro de la fórmula, a una de las dos hay que llamarle u y a la otra hay que llamarle diferencial de v. Hemos llamado u al polinomio y diferencial de v a seno de x diferencial de x. ¿Cómo decidimos a qué función le llamamos u y a qué función le llamamos diferencial de v? Hemos dicho que aplicamos la integración por parte al producto de funciones elementales distintas. Si hacemos una lista de las funciones elementales que hemos estudiado los arcos, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, hemos estudiado los logaritmos, hemos estudiado los polinomios, hemos estudiado las exponenciales, e elevado a x, 5 elevado a x, y hemos estudiado el seno, el coseno, la tangente. Por tanto, estas son las funciones elementales que nos podremos encontrar. Si miráis esta lista, arcos, logaritmos, polinomios, exponenciales y seno y coseno, forma parte de lo que se llama la regla de los Alpes. Alpes cogiendo las iniciales. ¿Qué significa esto? Que cuanto más arriba esté la función en esta lista, esa es la que va a llevar la u. Muy fácil de entender. La x es un polinomio. El seno está aquí abajo. ¿Qué está más arriba, el polinomio o el seno? Más arriba el polinomio. Pues al polinomio le llamamos u y al seno le llamamos diferencial de v. Cuanto más arriba en la regla de los Alpes, entonces esa será la función a la que llamaremos u. Por tanto, si x le llamamos u y queremos encontrar el diferencial de u,
lo que vamos a tener que hacer es derivar esta expresión. La derivada de u es el diferencial de u, la derivada de x es 1 por el diferencial de x. Por tanto, nos queda que el diferencial de u es igual al diferencial de x. Por otro lado, diferencial de v ya no es la x, sino el seno de x, diferencial de x. Teniendo el diferencial de v, quiero calcular la v, entonces lo que voy a hacer es integrar esta expresión. La integral del diferencial de v es v, y la integral del seno de x es el menos coseno de x. Por tanto, una vez que ya tenemos u y diferencial de v, que los hemos buscado nosotros según la regla de los Alpes, y tenemos diferencial de u y v, que los hemos hallado o bien derivando o bien integrando, lo que hacemos es aplicar la fórmula. La integral es igual a u por v, que sería u por v, menos x coseno de x, menos, que es este menos, la integral de v, coseno de, menos coseno de x, diferencial de u, diferencial de x. Por tanto, la integral del principio, esta, me queda así. Debo de hacer pues otra integral. Tenemos una integral, sale otra integral. ¿Qué hacemos? Vamos a integrarla, esta ya es inmediata, por tanto nos queda, no me dejo esto, menos x coseno de x, y la integral del coseno es el seno. Y este menos por menos da más, la integral del coseno es el seno, y le añadimos, como siempre, la constante de integración. En el segundo ejemplo, x cuadrado más 1 por el logaritmo de x. Logaritmo, polinomio, x cuadrado más 1 es un polinomio. ¿Cuál ponemos para la u? La u, por tanto, el que está más arriba, logaritmo. A la u hay que derivarla. De u pasamos a diferencial de u. Derivando el logaritmo de x nos da 1 partido x, que siempre al derivar multiplicamos por el diferencial de x. Por tanto, ya conocemos el diferencial de u. El diferencial de v, si al logaritmo le hemos llamado x, el diferencial de v es x cuadrado más 1 por el diferencial de x. Esta expresión ya tenemos diferencial de v, pero yo quiero saber lo que vale v. Del diferencial de v para hallar la v hay que integrar. Por lo tanto, haciendo la integral de este polinomio, integral inmediata muy sencilla, nos queda x cubo partido 3 y la integral de 1, que es x. Por tanto, yendo a la fórmula, u por v menos la integral de v diferencial de u, nos queda u por v, que sería, la v es esta, la u es esta, el producto de ambas, he puesto el polinomio delante, entre paréntesis, ojo, pues está todo multiplicado. Menos, que es el menos de la fórmula, integral de v por el diferencial de u, que es 1 partido x. Esto de aquí se puede arreglar. Esta x divide tanto al x cubo, convirtiéndolo en x cuadrado, como a la x convirtiéndola en un 1. Esto de aquí es esto de aquí, que no me lo dejo. Menos es este menos, y he arreglado la integral. Ahora sí puedo realizar esta integral y habré terminado. No me dejo esto, menos la integral de x cuadrado es x cubo partido 3, con este 3 que ya estaba, x cubo partido 9, y menos por más, la integral de 1 es x, menos x más c. En este tercer ejercicio nos preguntan la integral de x cuadrado más x por el coseno de x. De nuevo, un polinomio por un coseno, es decir, el producto de dos funciones elementales distintas. Por tanto, eso me lleva a pensar
que se va a hacer por partes, salvo que fuera inmediata, que no lo es. Por tanto, al hacerla por partes, comparando esta ecuación con esta, vemos que la u es x cuadrado más x y el diferencial de v es el coseno de x diferencial de x. Recordad, ¿a quién llamamos u? Llamamos u a la función que esté más arriba en la llamada regla de los Alpes. Tenemos los arcos, los logaritmos, polinomios, exponenciales, senos y cosenos. Tenemos un polinomio por un coseno, un polinomio por un coseno. El polinomio, al estar más arriba en la regla de los Alpes, se considera la u, y por tanto el coseno de x diferencial de x será el diferencial de v. Vamos pues, si tenemos la u y queremos hallar el diferencial de u, vamos a derivar. La derivada de u sería el diferencial de u, y la derivada de x cuadrado más x es 2x más 1, que multiplicamos por el diferencial de x. Tengo diferencial de v, pero quiero saber qué vale la v. Por tanto, hay que integrar. La integral del diferencial de v es v, y la integral del coseno de x diferencial de x es el seno de x. Por tanto, aplicando la fórmula, u por v, x cuadrado más x por v, que es el seno de x, menos la integral de v diferencial de u, es decir, de 2x más 1 por el seno de x diferencial de x. Ojo, ahora esta integral no es inmediata. Por tanto, esta integral hay que volver a hacerla por partes. ¿A quién llamamos u? Al polinomio. ¿A quién llamamos v? Al seno. Pues la u, siempre el que está más arriba en la regla de los Alpes. Tengo la u, he de derivar, la de u pasamos a la diferencial de u, y la derivada de 2x más 1 es 2, que multiplicamos por el diferencial de x. El diferencial de v es el seno de x diferencial de x. Por tanto, para hallar la v, integramos el seno y nos da el menos coseno. Vamos a esta integral a aplicarle esta fórmula. Por tanto, esto de aquí, x cuadrado más x seno de x, queda igual, menos, que es este menos, corchete, pues este menos va a influir a todo lo que vamos a escribir detrás. Por tanto, menos u por v, este menos es este, u por coseno de x, menos, que es este menos integral, de v diferencial de u. V diferencial de u menos 2 coseno de x diferencial de x. Por tanto, seguimos, copiamos esto igual, menos por menos más 2x más 1 coseno de x, la integral del este menos y este menos se van, la integral del 2 coseno x es 2 seno de x, y a todo ello le añadimos la constante de integración. Recordad, ¿sí?, que este signo hay que tenerlo en cuenta, por eso lo pongo entre corchetes, menos por menos más, menos por menos, ¿veis? No lo he tenido en cuenta, y aquí es un menos, ¿sí? He quitado estos dos, pero no he tenido en cuenta este signo menos. Ojo con esto, más c, que es la constante de integración. En el ejercicio 4, la integral es x partido coseno cuadrado de x diferencial de x. Los ejercicios anteriores de la ficha, el 1, el 2 y el 3, eran la integral de un producto de funciones elementales distintas, y por eso hemos sabido que debíamos de aplicar el método de integración por partes. Aquí tenemos un cociente que, escrito así, se convierte en un producto, fijándonos que
la integral de esta función es la tangente de x. Por tanto, llamaremos u a la x y diferencial de v a esta función que hemos visto, pues sabemos bien la tabla de integrales inmediatas que se trata de una integral inmediata fácil de realizar. Por tanto, si u es x y queremos encontrar el diferencial de u, lo que haremos será derivar la derivada de u igual diferencial de x. Si tengo el diferencial de v y quiero hallar la v, vamos a integrar. Y la integral, como ya hemos dicho, de 1 partido coseno cuadrado de x no es más que la tangente de x. Por tanto, aplicando la fórmula de la integración por partes, nos queda u por v, x tangente de x, menos la integral de v diferencial de u, de tangente de x diferencial de x. Por tanto, ahora nos hace falta realizar esta integral. La integral de la tangente es el menos logaritmo del coseno de x. Por tanto, no me dejo esto, x tangente de x, menos, pero esta integral, insisto, es el menos logaritmo del coseno, menos por menos más el logaritmo, perdón, del valor absoluto del coseno de x. Y a todo ello, como siempre, le añadimos la c, la variable, la constante de integración. En el ejercicio 5 nos preguntan la integral de e elevado a x por el seno de x diferencial de x. De nuevo, un producto de funciones elementales distintas, una exponencial y un seno. Siguiendo pues la llamada regla de los Alpes, arcos, logaritmos, polinomios exponenciales y seno y coseno, una lista de las ecuaciones elementales que hemos estudiado hasta ahora. Observamos que la exponencial está aquí, el seno está por debajo, por tanto, al que está más arriba en la regla de los Alpes le llamamos u. Por eso hemos llamado u a e elevado a x y diferencial de v al seno de x, diferencial de x, comparando esta integral que sabemos que se hace por partes, porque es un producto de funciones elementales distintas, que no es inmediata, aplicando esta fórmula u es e elevado a x, diferencial de v, seno de x, diferencial de x. Teniendo u, quiero encontrar el diferencial de u, por tanto derivamos esta expresión y el diferencial de u es igual a la derivada de e elevado a x, que es e elevado a x, multiplicado por el diferencial de x. Aquí abajo tengo diferencial de v y quiero encontrar v. Por tanto, debo de integrar. La integral del diferencial de v es v y la integral del seno es el menos coseno. Aplicando pues esta fórmula, nos queda u por v, que es menos e elevado a x coseno de x, menos la integral de v diferencial de u menos e elevado a x coseno x diferencial de x. El menos de fuera y este menos se simplifican y nos queda esta expresión. Tenemos pues que realizar esta integral. Esta integral, perdón, vuelve a ser un producto de funciones elementales distintas. Por tanto, de nuevo aplicamos la integración por partes. U sería e elevado a x, igual que he explicado aquí. Diferencial de v sería coseno de x, diferencial de x. Por tanto, aquí arriba derivando, igual que ha ocurrido aquí, tendríamos que el diferencial de u es e elevado a x, diferencial de x, y aquí abajo integrando, ya que tengo diferencial de v y quiero hallar v. La integral del coseno es el seno. De nuevo, aplicando la fórmula, no me dejo esto no está dentro de la integral,
menos e elevado a x coseno de x, y ahora esta integral, ¿qué sería? U por v elevado a x seno de x menos la integral de v diferencial de u, de v diferencial de u, que sería elevado a x por el seno de x. He aplicado dos veces la integración por partes, ¿y qué ha ocurrido? Acaba de ocurrir que una vez aplicada dos veces la integración por partes, he vuelto a la integral del enunciado. Por tanto, lo que observo es que como vuelva a aplicar la integración por partes aquí, estaremos dando vueltas todo el tiempo a lo mismo. Estamos pues ante lo que se denomina una integral cíclica, que al ir aplicando la integración por partes entramos en lo que podríamos llamar un bucle. Pero esta integral es fácil de resolver con lo que tenemos. Fijaros, tenemos que la integral de e elevado a x seno de x diferencial de x es igual a esto de aquí. Una vez operado, he llegado hasta esto de aquí, que la integral de e elevado a x por el seno de x diferencial de x es igual, sacando e elevado a x factor común, seno de x menos coseno de x, los he girado para poner el negativo detrás, menos la integral de e elevado a x por el seno de x diferencial de x. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando esta integral, pues despéjala. Tienes una expresión donde aparece la integral que estás buscando. Pasando esta integral al primer miembro, está restando, pasa sumando, de ahí este 2, dos veces la integral que estoy buscando es e elevado a x por el seno de x menos el coseno de x, pasando el 2, dividiendo, ahora sí ya tenemos despejada la integral que me habían propuesto. La integral de e elevado a x seno de x diferencial de x es por tanto un medio, que es el 2, que ha pasado dividiendo de e elevado a x por seno de x menos coseno de x. La integral, por tanto, está resuelta, le añadimos la constante de integración y este sería el resultado. Por tanto, ojo con la presencia cuando aplicamos la integración por partes de las posibles integrales cíclicas. Los ejercicios 6 y 7 que vemos en la pizarra siguen siendo ejercicios de integración por partes, pero de un tipo diferente. Hasta ahora los 5 primeros ejercicios eran productos de funciones elementales distintas y eso nos hacía ver que se tenía que hacer integración por partes. Ahora este es otro tipo, que en la ficha he llamado tipo 2. Se trata de la integral del logaritmo de una función. No hay productos, simplemente es el logaritmo de algo. Aquí arriba, logaritmo de x. En el 7, logaritmo de x cuadrado más 1. Por tanto, este es otro tipo de ejercicio que se hace por partes. Cuando tengamos la integral del logaritmo de una función, hay que pensar en la posibilidad de hacerla por partes. Veamos cómo. Tengo el logaritmo neperiano de x, al que llamo u, y por tanto el diferencial de v tiene que ser el diferencial de x. No hay más función. Por tanto, teniendo la u, quiero el diferencial de u. Ya lo hemos visto en los demás ejercicios de la ficha. Y nos queda que para conseguir el diferencial de u hay que derivar. De aquí a aquí derivamos. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido x, que multiplicamos por el diferencial de x. Si hemos llamado diferencial de v, pues comparamos esta expresión con esta al diferencial de x, integrando
para hallar el valor de v, pues lo necesito, nos queda que v es igual a x. Aplicando la fórmula u por v, x logaritmo x menos la integral de v diferencial de u, 1 partido x por x diferencial de x. Está claro que 1 partido x por x es 1 y por tanto la integral de 1 es x. Dando resultado, no me dejo esta parte, x logaritmo de x menos la integral de diferencial de x, que es x, y como siempre añadimos la constante de integración. En el ejercicio 7, de nuevo, como ya he mencionado, tenemos la integral de un logaritmo, del logaritmo de una función. ¿Cómo se hace? Igual que antes. U será el logaritmo de x cuadrado más 1 y por tanto el diferencial de x será el diferencial de v. De forma que para calcular el diferencial de u, pues yo conozco u, pero quiero conocer el diferencial de u, lo que hago es derivar. El diferencial de u sería la derivada de este logaritmo, que es la derivada del paréntesis 2x dividido por el propio paréntesis, x cuadrado más 1, y multiplicamos por el diferencial de x. Si diferencial de v es diferencial de x, al integrar nos sale que v es igual a x. Por tanto, aplicando la fórmula u por v, x por logaritmo de x cuadrado más 1, menos la integral de v diferencial de u, que es 2x partido x cuadrado más 1 por la v, que es x, diferencial de x. Esto de aquí no es más que 2x por x, 2x cuadrado, dividido x cuadrado más 1. Por tanto, llegamos a una integral racional. Recordad que las integrales racionales, ¿cómo se resuelven? Lo primero, imprescindible siempre en una integral racional, es mirar si el cociente puede dividirse. Siempre que el grado del numerador sea mayor o igual que el grado del denominador, vamos a poder dividir. En este caso, por tanto, debemos dividir 2x cuadrado entre x cuadrado más 1. A la hora de dividir, recordad, el mayor entre el mayor. 2x cuadrado entre x cuadrado cabe a 2. Y ahora multiplicamos este por este y este por este y los colocamos aquí cambiados de signo. 2x cuadrado, pues en la columna del x cuadrado menos 2x cuadrado. 2 por 1 es 2, para los términos independientes menos 2. Sumamos, esto se va, y menos 2 más 0, el menos 2. No puedo seguir dividiendo, pues el grado de este es menor que este. Por tanto, ya tengo la división hecha. Recordad, en las integrales racionales, cuando hemos dividido, me queda que la integral, que la fracción que tengo que integrar es igual al cociente 2 más el resto, que al ser negativo he puesto aquí menos, no aquí, sino aquí, partido el divisor. Por tanto, siempre la fracción a integrar en una integral racional que acabamos de dividir será igual al cociente más el resto partido divisor. Por tanto, en lugar de esta expresión que vale esto, voy a poner lo que está aquí en rojo y me queda x por logaritmo neperiano de x cuadrado más 1 menos, y ahora este resultado, 2 menos 2 partido x cuadrado más 1. Esta integral es inmediata, es 2x, y esta integral es inmediata, el 2 lo dejamos,
¿sí? Y integral de 1 partido x cuadrado más 1 es el arco tangente de x. Por tanto, x logaritmo de x cuadrado más 1 no me lo dejo, aquí lo tengo, menos la integral de 2, que es 2x, menos por menos la integral de esto, insisto, dejo el 2, y la integral de 1 partido x cuadrado más 1 es inmediata, es el arco tangente de x. A todo eso le añado la constante de integración. En el ejercicio 8 de la ficha tenemos la integral del arcoseno de x diferencial de x. En los primeros 5 ejercicios hemos dicho que para aplicar la integración por partes, ¿a qué tipo de integrales la aplicamos? Decíamos, la aplicamos a aquellas integrales que sean un producto de funciones elementales distintas. Luego, en los ejercicios 6 y 7 de la ficha, hemos visto que también se aplica a las integrales que son simplemente el logaritmo de algo, el logaritmo de una función. Y ahora, por último, vemos que también aplicamos la integración por partes a las integrales de un arco de una función. En este caso, el arcoseno de x. ¿Cómo lo hacemos? Lo que he llamado en la ficha tipo 3, las que son arco tangente, arco seno o arco coseno de f, en este caso arcoseno de x, llamamos u al arcoseno de x, y por tanto diferencial de v nos queda que es el diferencial de x. Recordad, si tengo u, quiero hallar diferencial de u, lo dice la fórmula, pues voy a derivar. Diferencial de u será, recordad, la derivada del arcoseno de x es 1 partido la raíz de 1 menos x cuadrado por, multiplicamos por el diferencial de x. Y si diferencial de v es igual a diferencial de x, entonces integrando v es igual a x. Vamos pues a la fórmula igual a u por v, x al coseno de x, menos la integral de v diferencial de u, que sería x por diferencial de u, que es todo esto. Hemos de hacer esta integral vamos a prepararla antes de hacerla. La raíz la convertimos en potencia de exponente 1/2 y al estar en el denominador la puedo subir al numerador cambiando el signo del exponente. Es lo único que he hecho en este paso. Copiamos de nuevo, no me lo dejo, x al coseno de x, y aquí me queda x, que es esta x, y 1 menos x cuadrado elevado a menos 1/2 es la raíz convertida en potencia y subida al numerador. Si a esto le llamamos f, la derivada de esto es menos 2x, para que aquí aparezca también la derivada, hemos de multiplicar todo por menos 2. Si multiplicamos por menos 2, fuera debemos de multiplicar por menos 1/2. De forma que ahora me queda f' por f elevado a n. Esto es la fórmula de una integral inmediata. No me extenderé demasiado en hacer esta integral, la tenéis resuelta entre las integrales inmediatas que aparecen en la página academiaalcover.es. Si entráis en la ficha de integrales inmediatas, veréis cómo aplicar cada una de las fórmulas de la integración inmediata. Por tanto, esta integral, esto no lo toco, me queda menos, con este menos es más 1/2, y la integral de f' por f elevado a n es f elevado a n más 1, menos 1/2 más 1 es 1/2, partido por n más 1, que es 1/2.
el 1/2 se simplifica y esto de aquí lo puedo escribir de nuevo en forma de raíz y por tanto el resultado es x arcoseno de x más, y esto escrito como raíz, raíz de 1 menos x cuadrado y como no, la constante más c de integración. Este ejercicio, el ejercicio 9, de nuevo corresponde al tipo 3. ¿Qué tipo de integrales se hacen por partes? Las integrales que sean un producto de funciones elementales distintas, ya las hemos visto en la ficha. Las integrales que sean el logaritmo de una función también están vistas en la ficha. Y por último se hacen también por partes las integrales de un arco. Hemos hecho en el problema 8 el arcoseno de x, este es el arco tangente de x. También se hace por partes como, llamamos u al arco tangente de x, por tanto el diferencial de v es el diferencial de x. Ya tenemos la u y el diferencial de v. Queremos encontrar la v y el diferencial de u, por tanto, teniendo u, derivamos la derivada del arco tangente de x. Es 1 partido 1 más x cuadrado por diferencial de x, y si diferencial de v es igual al diferencial de x, integramos y nos queda que v es igual a x. Por tanto, vamos a aplicar la fórmula u por v, x arcotangente de x, menos la integral de v diferencial de u de x por 1 más x cuadrado diferencial de x. Es obvio que esta expresión multiplicada nos da esta fracción, esta integral racional. Recordad que es una integral racional, es una integral que me da un cociente de polinomios. Fijaros bien, hemos dicho en la ficha de integrales racionales que lo primero que hemos de mirar cuando tenemos una integral de este tipo es si podemos efectuar la división. En algún ejercicio de esta ficha hemos visto que sí, que había que hacer una división. Aquí no se puede, pues el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Por tanto, una vez que hemos visto que aquí no se tiene que dividir, lo siguiente que pensamos cuando tenemos una integral racional es si es inmediata. Podría ser inmediata, y en este caso lo es, si fuera, por ejemplo, del tipo f' partido f. Vamos a ver, yo tengo esta integral aquí, x partido 1 más x cuadrado. Si a esto le llamo f, la derivada de esto es 2x. Para que sea f' partido f, en el numerador no basta la x, tiene que haber un 2x. Pongo el 2, pero yo no puedo multiplicar la función sin más. A la vez que la multiplico, también la divido entre 2 y por tanto no estoy cambiando la función. Entonces, ahora sí que esta integral es f' partido f, y las integrales racionales f' partido f son inmediatas, son el logaritmo neperiano del valor absoluto del denominador. Por tanto, copiamos esto. He insistido en toda la ficha que no me lo dejo. X arcotangente de x menos 1/2 tampoco me lo dejo, y la integral de esto es el logaritmo neperiano del valor absoluto del denominador. Y como siempre, añadimos la variable de integración. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entrad en el canal academiaalcover.es, suscribíos de forma gratuita o entrad en la página academiaalcover.es.